Hola a todos nuevamente. En este video tutorial vamos a resolver un ejercicio de encontrar el área total de una pirámide en cuyo caso tiene una base triangular. Para ello vamos a utilizar este ejemplo. Determine el área basal, el área lateral y el área total de una pirámide de base triangular cuyo lado mide 16 y la altura de la pirámide mide 6 metros. Vamos entonces a hacer un dibujo en el que podamos ilustrar esa situación. Primero hacemos un triángulo como el que se presenta ahí en pantalla. Aunque el triángulo de la base es equilátero, para todos estos ejercicios vamos a dar por hecho que son triángulos equiláteros. Para poder hacer la representación de la pirámide debemos hacerlo no necesariamente equilátero en el dibujo. Seguidamente vamos a trazar la altura buscando más o menos el centro de la figura del triángulo y ahí trazamos una línea hacia arriba. Luego, desde la cúspide de la pirámide vamos a trazar una línea hacia cada uno de los vértices. Luego vamos a trazar lo que sería la apotema de la base. Recordemos que la apotema de la base iría desde el centro de la base hacia el centro de alguno de los lados. Podríamos haberlo hecho también hacia acá o hacia atrás. En este caso, para poder observar bien el triángulo que se nos va a formar, lo hacemos hacia la derecha. Esa sería la apotema de la base. Y por último, vamos a dibujar la apotema de la pirámide, que es esta otra línea roja que se forma aquí. De manera de que nos quedaría un triángulo rectángulo en el que podemos trabajar utilizando el teorema de Pitágoras. Si, si sacamos ese triángulo para trabajar un poco más cómodos y lo dibujamos afuera, debería tener más o menos las siguientes medidas. El lado de la base, según el ejercicio, mide 16 centímetros, 16 metros, perdón. La altura tiene una longitud de 6 metros. En este caso, para poder encontrar cuánto mide esta apotema de la base, también debemos hacer un procedimiento para encontrar cuánto mide esa apotema. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar un radio en la base que sería de la siguiente manera. Y entonces este triángulo que se forma acá en la base pequeñito tendría más o menos las siguientes características. Estas dos líneas rojas serían estas dos líneas rojas serían estas de acá, y voy a trazar una negra simulando la mitad de ese lado, que sería así. Si el lado, como esto es un triángulo equilátero, todos los lados miden 16 metros. Si todo este lado mide 16 metros, quiere decir que esta línea negra de acá, que representaría a esta, mediría la mitad, que son 8 metros. Este lado de aquí es el que queremos encontrar. Esta va a ser nuestra incógnita en este ejercicio. Necesitamos saber cuánto mide esta línea roja, que representa a esta línea roja, para poder utilizarla acá para poder encontrar la apotema de la pirámide. Entonces vamos a hacer el siguiente cálculo. Como todos conocemos, en un triángulo, el ángulo central del triángulo mide 360 grados. Es decir, entre dos radios, si nosotros dibujamos otro radio acá, si dibujamos dos radios, este ángulo va a medir 360 dividido entre 3, o sea, 120. Entonces todo este ángulo de aquí mide 120 grados. Por lo tanto, si todo este ángulo de acá mide 120 grados, la mitad, cuando trazamos esta apotema de la base aquí, parte por la mitad de ese ángulo de 120, va a ser de 60 grados. Este va a medir 60 grados. Con estos datos podemos encontrar cuánto mide X utilizando
razones trigonométricas. Si recordamos, tenemos el lado opuesto a 60, en este caso es 8, y tenemos el lado adyacente a 60. Entonces tenemos opuesto y tenemos adyacente, donde 8 y x son catetos. Si recordamos las razones trigonométricas, la única razón trigonométrica en la que aparece el opuesto y el adyacente es en tangente. Por lo tanto, vamos a utilizar tangente del ángulo 60 va a ser igual a la división del opuesto, que es 8, sobre el adyacente, que es x. Con este cálculo vamos a encontrar cuánto mide x. Para eso nos vamos a la calculadora y recordemos que cuando la x queda debajo, lo que vamos a hacer es una división. Vamos a hacer la división de 8 dividido entre tangente de 60 y con eso vamos a encontrar el valor de x. Que sería de la siguiente manera. 8 dividido, pasamos el tangente de 60 donde está la x, entonces dividido entre tangente de 60 y nos da como resultado 4.61. Eso quiere decir que x vale o es igual a 4.61. Ya tenemos entonces cuánto mide este valor de aquí, esta apotema de la base. Eso quiere decir que este valor de aquí, x 4.61, sería la base de este triángulo rectángulo que tenemos acá. Y la altura es 6. Entonces, en este caso tenemos que la altura es 6 y esta base es 4.61, que son los dos catetos de este triángulo rectángulo. Con eso podríamos encontrar este valor y, que en este caso es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Para encontrar y, lo que tenemos que hacer es, utilizando el método de teorema de Pitágoras ya despejado, sería 1 de los catetos elevado a la 2 más el otro cateto, que en este caso es 4,61, también elevado a la 2. Vamos a hacerlo en la calculadora para que se vea mejor. Y sería de la siguiente manera. Raíz cuadrada de 6 elevado a la 2 más 4.61 elevado a la 2. Nos da un resultado de 7.56. En este caso lo que nos quiere decir entonces es que el valor de la hipotenusa en este triángulo de aquí, o sea el valor de y, corresponde a 7.56. 7,56. Teniendo entonces que y es 7,56, ya podríamos calcular el área lateral y el área basal de ese triángulo de la siguiente manera. Recordemos la fórmula para encontrar el área de una pirámide con base triangular. Con base triangular, el área basal se calcula de esta manera, siempre y cuando la base sea un triángulo equilátero. Como nuestros casos solamente son con triángulos equiláteros, entonces vamos a utilizar esta fórmula, que sería lo que mide al lado elevado a la 2 multiplicado por raíz de 3 dividido entre 4. Entonces, en nuestro ejercicio, el área basal es igual al lado elevado a la 2 multiplicado por raíz de 3 y ese resultado lo vamos a dividir entre 4. Entonces, lado elevado a la 2 multiplicado por raíz de 3 dividido entre 4. Eso lo resolvemos acá en la calculadora.
de la siguiente manera. Pongamos la fracción de una vez para ir resolviendo todo junto. El lado mide 16, que es el lado de la base, elevado a la 2, multiplicado por la raíz de 3 entre 4. Esto nos da 110,85. Entonces el área basal corresponde a 110,85. Ahora vamos a calcular el área lateral. En el área lateral necesitamos hacer el siguiente procedimiento. 3 multiplicado por el lado, multiplicado por la apotema, que fue la que calculamos de segundo, dividido entre 2. Entonces vamos a hacer ese procedimiento en la calculadora. De la siguiente manera. 3 multiplicado por lo que mide el lado, que en este caso es 16, multiplicado por lo que mide el apotema, que dijimos que era 756, dividido entre 2. En este caso nos da 181,44. Entonces el área lateral, 181,44. Y para encontrar el área total, simplemente resolvemos o hacemos la suma de área basal, que es 110,85, más área lateral, que es 181,44. En este caso, resolvemos con la calculadora nuevamente y sería 181,44 más 110,85. 292,29. Con esto encontraríamos el área total de la pirámide de base triangular. ¿Qué diferencias tenemos entonces en este ejercicio con respecto a los que tienen base cuadrada? Que para poder encontrar el apotema de la base, simplemente, o no se puede simplemente dividir entre 2 el lado. Aquí podríamos cometer un error de decir que esta apotema de la base mide 8. Debemos resolverlo con trigonometría, con razones trigonométricas, y siempre, siempre, siempre en estos ejercicios el valor que va a ir aquí, el ángulo que debemos escribir acá, va a ser de 60. Entonces nada más acomodamos los valores que tenemos, en este caso es la mitad del lado, que es este, es 8, y luego el valor que estamos encontrando, utilizamos tangente, despejamos la tangente, de manera de que me va a quedar la mitad del lado dividido entre la tangente de 60 y eso va a ser el valor de la apotema de la base. Luego la utilizamos junto con la altura para encontrar la apotema de la pirámide y con eso ya podemos calcular el área lateral y ya teníamos los datos para calcular el área basal. Sería todo por este video tutorial, nos vemos en el próximo.